Bueno, muy buenas tardes. Desde el Museo Canario les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que, como saben, este año lleva por título La materialidad de la memoria y vamos a abordar la actualidad arqueológica en los yacimientos que se están trabajando en todas las Islas Canarias. Este ciclo es un proyecto financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y dirigido por nuestra conservadora Teresa Delgado. En la segunda conferencia de la edición de este año está con nosotros Rosa López Guerrero, arqueóloga y directora de Arenisca, la empresa que está trabajando en el yacimiento de la cueva de Villaverde en Fuerteventura, que es una oportunidad para nosotros que ella se incorpore como ponente al ciclo, pero a su vez para poder aprender del trabajo multidisciplinar que están llevando a cabo en las investigaciones que están desarrollando en esta cueva. Como saben, se trata de una cueva de grandes dimensiones, de un tubo volcánico de 190 metros, que fue poblada al menos durante unos 800 años a partir del siglo V y que nos permite conocer más sobre la sociedad, sobre las costumbres de los magos. Sin más, le dejamos con Rosa López Guerrero para que inicie su ponencia, al final de la cual daremos paso a las preguntas que puedan plantear a través de nuestro chat. Rosa, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Voy a poner la presentación, encantada de tenerlos aquí. Creo que se ve correctamente. Bueno, buenas tardes, como les comentó el director del Museo Canario. Mi nombre es Rosa López y en primer lugar me gustaría agradecer esta invitación a participar en estos coloquios que seguro nos van a dar una visión de conjunto de los distintos trabajos que se están desarrollando en las distintas islas. En el caso concreto de esta charla, yo les voy a hablar de la cueva de Villaverde. La cueva de Villaverde es un espacio en el que estamos trabajando y hemos emprendido la investigación del periodo aborigen de Fuerteventura y sus distintos ámbitos sociales y culturales. Bien, yo formo parte de un equipo, no solo del equipo de Arenisca, sino en este proyecto en concreto son muchos los profesionales que participan, como ven en esta imagen, tanto profesionales que se dedican a la libre profesión, como en la topografía, restauración, sin estar asociado a ninguna entidad. Y también me gustaría incidir en otros profesionales que trabajan en grupos de investigación, como son el grupo de investigación TARA, que está totalmente implicado en el proyecto, sin cuyas aportaciones, sobre todo a nivel de antrocología, carpología, bioantropología, este proyecto, sus aportaciones son fundamentales y este proyecto pues, no tendría sentido en este ámbito. Y también está asociado el yacimiento, el proyecto, al proyecto ISOCAN, dirigido por Jonathan Santana. Como ven, es un amplio grupo de profesionales, tanto vinculados a las universidades, ya que creíamos que proyectos de este tipo no pueden estar al margen de las grandes investigaciones que se llevan a cabo hoy día en las universidades canarias. Bien, la cueva de Villaverde se encuentra situada al norte de Fuerteventura, en la zona cercana al pueblo, a la localidad de Villaverde. En concreto, la margen derecha de la carretera que discurre o que conecta Villaverde con Corralejo. Y bueno, hasta hace poco este yacimiento, a pesar de ser un bien de interés cultural, un bien desde 1983, se confundía con la Cueva del Llano, que es una cueva también en Villaverde de interés paleontológico. Desgraciadamente no había ninguna indicación, ningún indicativo ni ninguna información acerca del yacimiento y una de las actuaciones que decidimos prioritaria, también un poco por esa incidencia en la divulgación del patrimonio, en conocer
y en que la población conozca, respete y cuide su patrimonio es la de informar. De manera que instalamos unas lonas al exterior del yacimiento, como pueden ver en esta imagen, indicando exactamente dónde está la cueva de Villaverde. El yacimiento de Cueva de Villaverde no puede ser entendido de una manera aislada ni en el territorio, ni en el tiempo de Fuerteventura, ni en la historiografía arqueológica de Fuerteventura. En esta imagen tenemos en azul la zona donde está el yacimiento arqueológico, y con puntos rojos tenemos marcado algunos de los yacimientos más destacados del entorno cercano al yacimiento, destacando el Malpaís de la Arena, que está, como ven aquí, marcado, en el que yo les he marcado tan solo 4 puntos, pero tiene una riqueza arqueológica muy destacada en la isla. Y se trata de poblados en los que destaca el poblado de Tejate al norte, el poblado de Pisajoire al oeste, y la Cueva de los Ídolos, que fue uno de los yacimientos también intervenidos en los años 70-80, donde aparecieron los ídolos famosos de Fuerteventura. Quiero decir, los yacimientos del Malpaís de la Arena en algún momento tendrían vinculación con la cueva de Villaverde, al igual que los yacimientos que encontramos tanto al norte como al este del propio yacimiento de Villaverde. Sin embargo, y desgraciadamente, la investigación arqueológica en Fuerteventura aún tiene muchos pasos que dar, aún falta muchos datos, ¿no?, como para poder situar cronológicamente estos yacimientos que no han sido investigados y no han sido excavados y tampoco datados. Con lo cual no sabemos si estamos hablando de una contemporaneidad en cuanto a ellos, ¿no? Sí que es cierto que es una zona donde la riqueza arqueológica habla de que el poblamiento fue bastante prolongado. En la zona más cercana a la cueva de Villaverde, que como ven tenemos aquí, hemos podido detectar algunos yacimientos que a día de hoy todavía no están incluidos en la carta arqueológica, a pesar de que la carta de Fuerteventura incluye unos 800 yacimientos arqueológicos, y son este punto de aquí, que nos marca una parcela actual en la que se pueden apreciar restos cerámicos líticos y abundante material arqueológico en superficie. Sin embargo, no se aprecian estructuras que nos estén hablando de un poblado en superficie. Esto puede ser causado por la continua urbanización de la zona y la reutilización de la propia piedra, o quizás también, como en Villaverde, en el que encontramos material en superficie, pero los restos están soterrados debido a la ocupación de un jameo que ha quedado a niveles inferiores, posteriormente colmatado por una zona de gavia. También documentamos restos de un yacimiento, esto sí es un poblado que se aprecia superficialmente, con estructura, que también ha sido bastante reutilizado, sobre todo porque se trata de una zona agrícola en el que la piedra ha sido reutilizada para realizar terrazas, cadenas, como zona de cultivo. Tampoco podemos desvincular Villaverde con la historiografía arqueológica de Fuerteventura, porque nos hace entender también el enfoque y la manera de trabajar de este proyecto de recuperación de la cueva de Villaverde. Tenemos abundantes referencias a la riqueza arqueológica de Fuerteventura. Sin embargo, esta riqueza contrasta con las escasas investigaciones que se han hecho durante estos siglos, ¿no? Las primeras referencias que tenemos ya son del siglo XIX, de los primeros exploradores como Bernot, Ramón Fernández Castañeira, Berteló, en el que fundamentalmente buscaban restos funerarios, pero que también dejaron abundantes testimonios de la riqueza arqueológica de la isla. Al igual que Sebastián Jiménez Sánchez, cuando dirigió la comisión, fue comisario provincial de excavaciones arqueológicas. En los años 70 y 80, en la que enmarcamos el descubrimiento de la cueva de Villaverde, fue un momento de eclosión para la arqueología de la isla, ya que en estos años, por ejemplo, se descubre la cueva de Villaverde,
se hace en público el descubrimiento en Tindaya de los podomorfos, se excavan poblados tan importantes como el de la Atalayita, la Cueva de los Ídolos, etcétera. Entonces, es un momento en el que, con la metodología que existía en ese momento, se abordan las primeras intervenciones arqueológicas en Fuerteventura, siendo una de las primeras intervenciones sistemáticas realizadas en Fuerteventura en la cueva de Villaverde. Asimismo, en los años 80 se llevan a cabo también las primeras prospecciones de la primera carta arqueológica, que aportan numerosos datos también sobre el poblamiento de la isla y da voz también a los majoreros, a la población de Fuerteventura, ya que se hacen abundantes entrevistas, de manera que esa parte etnográfica se incluye a la arqueológica, eh, indicando los lugares que han sido reutilizados a lo largo del tiempo o los hallazgos casuales desconocidos por el momento. Posteriormente, otros trabajos de investigación, tanto de grabado alfabético, las nuevas cartas arqueológicas que se revisaron, los nuevos proyectos arqueológicos enfocados sobre todo al poblamiento romano o incluso a yacimientos concretos como el Valle de la Cueva, siendo uno de los más importantes de la isla. Quizás lo que más haya que destacar dentro de las intervenciones arqueológicas en Fuerteventura ha sido la falta de continuidad y la falta de compromiso en esa investigación y en intentar responder las enormes lagunas que aún quedan sobre los hechos, el poblamiento aborigen de la isla. Marco estas dos intervenciones que fueron la intervención en el Barranco de los Canarios y la intervención en La Tonina, realizadas por la empresa Tibicena, como dos ejemplos de lo que ha sido la arqueología majorera en los últimos años. Son intervenciones realizadas con una metodología y un nivel de investigación con equipos multidisciplinares y una metodología actual, pero no dejan de ser intervenciones de urgencia, frutos de hallazgos casuales. Es decir, la arqueología en los últimos años, de la arqueología en Fuerteventura, está a falta de un plan programado en el que se establezcan unas líneas de investigación que permitan dar respuesta a las grandes lagunas existentes. En esta línea y queriendo romper esta línea que es la tónica habitual, nace el proyecto de la Cueva de Villaverde, el proyecto de recuperación de la Cueva de Villaverde, pero nace tomando partida de un proyecto previo que se inició en el año 79. En 1979 se descubre la Cueva de Villaverde debido a unas obras que se estaban realizando en la propia localidad para introducir el saneamiento público. En una de estas obras se desploma el techo de una cueva y aunque la primera intención era cubrirlo totalmente con cemento, las personas que estaban trabajando en ese momento decidieron entrar y comenzaron a ver un tubo volcánico de 190 metros, en parte ocupado con restos de estructura, restos óseos, restos de enterramiento y restos de cerámica y abundante material arqueológico. En ese momento es cuando se decide iniciar una intervención arqueológica ya en esa época interdisciplinar, financiada por el Ministerio de Cultura Estatal, y se realizan seis campañas de excavación. Como vemos en la prensa, como vemos en estas imágenes, los descubrimientos que se iban sucediendo en las diferentes campañas eran renombrados en la prensa, tanto en el primer descubrimiento como en los años sucesivos. Por ejemplo, en 1981, cuando es descubierta la entrada original de la cueva de Villaverde, ya que la entrada por la que se desplomó el techo de la cueva no es la entrada original por la que entraban los aborígenes, los majos que poblaron tanto el interior como el exterior de la cueva. De estas 6 campañas de excavación dirigidas por las arqueólogas Dolores Sánchez y por la profesora Francisca Hernández, hay que destacar que fueron excavaciones sistemáticas en las que ya se contó con un equipo amplio e interdisciplinar
en la que se determinó un contexto de hábitat y un contexto funerario para el yacimiento, en la que se hicieron las primeras dataciones arqueológicas para Fuerteventura, que enmarcaban el yacimiento o enmarcaron el yacimiento entre el siglo III y el siglo IX después de Cristo, lo cual nos estaba ya indicando que se trata de un yacimiento de una ocupación prolongada que podía aportar abundantes datos de interés para el conocimiento de los distintos momentos de la ocupación aborigen de Fuerteventura. También se realizaron los primeros estudios faunísticos y antracológicos por los doctores Joaquín Meco y la doctora Carmen Machado, destacando, por ejemplo, la existencia pues, de huesos de oveja, de cabra, de cerdo, de foca monje, como consumo humano, y destacando a nivel antracológico la existencia de carbones procedentes de ejemplares de laurisilva y de pino canario. También se hicieron los primeros estudios bioantropológicos del contexto funerario por la doctora María Dolores Garralda, con lo cual podemos ver ya la intención de crear un equipo interdisciplinar que permitiera abordar el yacimiento de una manera conjunta, que creemos que es la manera adecuada de abordar un yacimiento de estas características y con esta riqueza. Bien, a pesar de esta riqueza que ya se demostró en su momento y de ser un yacimiento de referencia para la arqueología canaria y para la arqueología de Fuerteventura, y haber sido declarado en 1983 como bien de interés cultural, el yacimiento quedó en un estado de abandono total durante casi 40 años. Este es el estado en el que nosotros nos encontramos el yacimiento en 2018, cuando iniciamos el proyecto. Como pueden ver, las estructuras estaban totalmente soterradas, los perfiles estaban totalmente caídos, con material arqueológico mezclado, el agua de la lluvia entra hasta el fondo de la cueva, depositándose en la zona donde se recuperó los restos de los individuos enterrados en el interior. Un estado totalmente deplorable. Aquí tienen algunas imágenes del yacimiento en ese momento y otras en esta zona. Bien, entonces, incluso como dice el título, se empezaba a conocer esta cueva como la cueva de las cucarachas, más que la cueva de Villaverde, debido a las filtraciones que aún persisten y esperemos se puedan resolver lo antes posible, de unas aguas fecales de una casa colindante en el interior del tubo volcánico, de manera que las cucarachas abundan en todo el yacimiento. Bien, ya en 2018 iniciamos el proyecto de recuperación Cueva de Villaverde, no solo para recuperar la investigación de un sitio, sino para recuperar la memoria y la dignidad de este yacimiento. Para ello, creíamos fundamental abordarlo desde diferentes líneas de investigación o de actuación más bien, y sobre todo también desde un equipo, como hemos visto, interdisciplinar. La investigación, estas líneas de actuación eran sobre todo la investigación arqueológica, pero también la conservación del yacimiento, con una primera evaluación, que es lo primero que hicimos, evaluar el estado de conservación, tanto geológico como arqueológico del sitio, sobre todo incidir en la difusión del patrimonio y del yacimiento, visibilizándolo y conectándolo con la sociedad, porque creemos que es fundamental que los resultados y que los trabajos que se hagan en arqueología trasciendan más allá de los coloquios, de las memorias de investigación, y que los vecinos, la gente de la localidad sepa realmente la riqueza de su patrimonio. Y luego finalmente el de la formación, con un campus de arqueología que iniciamos el año pasado y que hemos proseguido este año, de manera que los nuevos investigadores pueden formarse y pueden, desde la práctica, tanto arqueológica como antropológica, saber cómo abordar la investigación desde diferentes niveles de un yacimiento. En cuanto a la investigación arqueológica, el primer paso era delimitar realmente el yacimiento. El yacimiento, los croquis o dibujos que teníamos correspondían
a croquis de campo elaborados, bastante elaborados, pero sin coordenadas UTM. De manera que incluso se puede crear un problema a la hora de su protección. Tenemos que decir que este yacimiento no tiene una delimitación, el BIC no tiene una delimitación específica en cuanto a su protección, con lo cual es bastante peligroso para su conservación. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era delimitar el yacimiento con coordenadas UTM para saber qué estudiamos y qué protegemos. Este es uno de los primeros croquis que se realizaron. Como ven, todavía se representa los restos del enterramiento localizados en la cueva y los derrumbes de las estructuras con algunas alineaciones. Esta planta, cedida por la doctora Francisca Hernández, directora de la excavación, y con la que estoy seguro que vamos a empezar a colaborar próximamente sobre el yacimiento, ya permite describir o ver algunas alineaciones de manera más concreta. Podemos ver algunas alineaciones en esta zona de tendencia circular, como es habitual en las viviendas aborígenes de Fuerteventura, y algunos otros espacios adosados a la pared que fueron intervenidos durante los años 70 y 80. Este es otro plano del que disponíamos, ya realizado por un equipo de paleontología que realizó un estudio paleontológico en el interior de la cueva, en el que se marcan los sondeos que se habían realizado en las excavaciones de los años 80. Y finalmente, gracias a las nuevas tecnologías y al láser escáner, pudimos topografiar desde dentro prácticamente todo el tubo volcánico. El tubo volcánico mide 190 metros, aquí tendremos unos 75 metros aproximadamente. No pudimos topografiar más porque ya comenzaban el vertido de las aguas fecales, pero imagínense que es como otro fragmento similar a este, de las mismas dimensiones. De estos 190 metros están ocupados con estructuras aborígenes en torno a los 16-17 primeros metros, más o menos desde donde le estoy marcando hasta la entrada, ya que la entrada original del tubo estaría en esta zona de aquí, donde se ve el corte realizado de las excavaciones de los años 80. Aquí lo podemos ver con ortofotos, cómo discurre por esta zona. Estas casas, algunas de ellas no existían cuando se realizaron las excavaciones y desgraciadamente no hubo un control cuando se realizaron estas edificaciones sobre los restos arqueológicos que pudieron aparecer vinculados al yacimiento. Bien, finalmente pudimos topografiar desde el interior de la cueva de Villaverde para poder realizar con exactitud la planimetría. Como ven, los colores más azules están marcando una cota más alta y los colores más rojos están marcando una cota mucho más baja. De manera que pueden ver la inclinación natural que tiene el tubo volcánico y la diferencia, las diferentes secuencias de construcción o diferentes fases de construcción que se aprecian en su interior. Como vemos aquí, se aprecian algunas de las estructuras que ya estaban dibujadas. Aquí faltaría el cierre. Ven aquí algunos sillares, bueno, algunos elementos pétreos caídos que cerrarían en esta zona y que se han perdido después de estos 40 años. Y algunas de las estructuras que ya veíamos también en el croquis anterior. Con esto pudimos hacer un dibujo con exactitud, marcando los cortes realizados en los años 80 y las alineaciones piedra a piedra de los muros. Tenemos que decir que el tubo volcánico fue intervenido durante estas 6 campañas de excavación, sobre todo en su sector oeste, quedando todavía el sector este totalmente virgen, sin tocar para futuras excavaciones. Esta sería la parte exterior, esta es la entrada de la cueva y estas serían las primeras estructuras una vez que limpiamos, que veíamos en el corte que había quedado de los años 80. También la delimitación hacia el exterior era importante.
porque el BIC o delimitación del BIC incluía la parcela, que no deja de ser una delimitación actual. Se realizaron algunos sondeos durante la segunda campaña al sur de la parcela, podemos ver en estas imágenes, dando resultados totalmente negativos. Durante esta campaña también hemos realizado algunos sondeos al sur de la parcela, más cercano al corte donde sabemos que está la concentración de estructura, y las flechas marcadas en color negro nos están indicando los sondeos en los que ya tenemos niveles geológicos sin alteración antrópica que nos están indicando que no existe yacimiento en esta zona, mientras que las flechas rojas, nos están indicando la existencia de depósitos sedimentarios con restos arqueológicos aún en los cortes. Con lo cual podemos decir que el yacimiento se amplía hacia esta zona, pero no mucho más allá hacia el sur. En esta imagen también vemos como el corte inicial realizado en los años 80 se amplió hacia el sur, determinando también la existencia de algunas estructuras relacionadas con el yacimiento. De manera que podemos decir que el yacimiento de la cueva de Villaverde, tanto en el interior como en el exterior, se concentran en la zona norte de la parcela y seguramente lo encontraríamos si excavásemos tanto al norte como al este como al oeste. Se han realizado pequeñas prospecciones y en la zona más cercana a la carretera existe material arqueológico. Al norte sabemos por referencias orales que cuando se realizó esta casa aparecieron restos arqueológicos que en su momento se desconocían y no hubo un control arqueológico, con lo cual desconocemos exactamente esos restos a qué corresponden. Y seguramente en la parcela este también se conservaría o se conservan restos del asentamiento que podemos documentar al exterior del tubo volcánico. Como vemos aquí, coincide prácticamente esta zona con el jameo que se produciría en este tubo volcánico y fue el que ocasionó la unidad de acogida de este asentamiento. Es decir, el tubo volcánico se desprende en un momento que desconocemos y ese tubo volcánico, ese jameo, se aprovecha por la población aborigen para construir el asentamiento en la zona exterior de la cueva. Bien, el segundo paso para la investigación arqueológica del yacimiento era poder establecer la secuencia estratigráfica, la secuencia de ocupación, tanto en el interior como en el exterior del yacimiento. Contábamos con algunos datos y contábamos con algunas dataciones realizadas pues, en las excavaciones anteriores, pero necesitábamos un análisis pormenorizado y dataciones de contraste. Para ello se analizaron los perfiles que quedaban al descubierto de estas intervenciones desde la zona a unas cotas más elevadas, más cercanas a la entrada original que tenemos aquí, en la zona intermedia y en la zona final del yacimiento junto al muro de cierre. Este muro de cierre está delimitando la zona del tubo volcánico que fue habitada profusamente con construcciones, que son estos 16 primeros metros, y a partir de este muro, en el que encontramos un acceso, estos 180 metros restantes no fueron construidos, no fueron habitados con tanta intensidad, aunque sí encontramos material arqueológico en abundancia. Bien, una vez analizados estos perfiles y las estructuras asociadas, podemos determinar que existen diferentes momentos de uso y diferentes transformaciones del espacio a lo largo del tiempo. Como pueden ver en este perfil, que es de la zona más cercana a la entrada, podemos observar un uso, como ven aquí en este nivel grisáceo. Este es un paquete de ceniza asociado a un uso como hogar o como diferentes hogares de la zona más cercana a la entrada. Son hogares que se realizan in situ, en el sitio, porque encontramos, no se aprecia con tanta claridad, pero encontramos restos de
de estratos rubefactados que nos están indicando que el fuego, que el hogar se hizo en este lugar. También existen hogares, este paquete de ceniza seguramente no se generaría de una vez, sino que es el fruto de hogares que de manera continuada se producen en el tiempo, tanto realizados en ese sitio como traídos de fuera. Y también seguramente serán el fruto de la limpieza de esos propios hogares. Vemos como ese uso que corresponde a los momentos más antiguos de la cueva, los primeros momentos de ocupación, y lo sabemos también porque en esta base abundan restos de huesos de Malpaisomis, que son restos de un roedor endémico de Fuerteventura que desaparece con la rata europea. Es habitual encontrárselo en los estratos infrapuestos, los estratos inferiores de las cuevas, y lo vemos en estos niveles que son los más antiguos. Es decir, que cuando los majos llegan a esta cavidad, uno de los elementos que se encuentran es unos grandes depósitos de estos huesos, que como vemos aquí, incluso se encuentran quemados por estos hogares. A continuación vemos que hay un cambio de uso que todavía no somos capaces de determinar, porque en este caso esta zona está siendo aún intervenida, pero sí que vemos que hay un cambio de uso en esta zona más cercana a la entrada de la cueva, en el que ya no hay esa profusión, no hay esa actividad relacionada con el fuego, relacionada con los hogares. Y vemos como en un momento posterior este uso se retoma. Este paquete sedimentario de cenizas se pudo fechar el año pasado con un pequeño sondeo, como veremos posteriormente, y se estableció una datación del siglo VIII. Con lo cual ya nos va dando esas secuencias o esas dataciones de contraste respecto a las dataciones que poseíamos con anterioridad. Finalmente, después de este uso, encontramos otros depósitos de colmatación que ya nada tienen que ver con estas fases de ocupación más antiguas. Bien, con la intención de obtener muestras, tanto para dataciones como muestras antracológicas, carpológicas, para poder hacer el estudio del interior, se realizaron 2 sondeos en la zona más cercana al perfil que vimos anteriormente y en una zona intermedia que nos permitió documentar, como ven aquí, estos restos de continuos hogares de esta actividad, como ven, con abundante material arqueológico, lítico, cerámica, semillas de cebada, y que en algunos casos presentaba superficie rubefactada, con material también bastante quemado. Sin embargo, en otras zonas de la cueva, más interiores, más hacia el norte, vemos otro tipo de niveles, otro tipo de estratos que están amortizando estos primeros usos relacionados con los hogares, en los que sí encontramos abundantes materiales de desecho, lo cual nos está marcando, en principio, y a falta de una investigación más en profundidad, porque todo esto son resultados muy preliminares, ya que estamos todavía en fase de trabajo, nos está marcando usos diferentes dentro del mismo espacio. La cueva de Villaverde tiene una gran complejidad, como otras cuevas, y es que se trata de un espacio cerrado en el que se realizan numerosos procesos a lo largo del tiempo, y estos procesos quedan encapsulados, digamos, ¿no? Entonces, son procesos difíciles de identificar, ya que se producen en un mismo espacio durante siglos y siglos. Gracias a la realización de flotación por primera vez en Fuerteventura y al análisis realizado por el doctor Jacob Morales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en estos niveles pudieron ser identificadas las primeras evidencias de semillas arqueológicas para Fuerteventura y las primeras evidencias del conocimiento de la agricultura por parte de los majos. Sabemos, por las crónicas de la conquista, que las referencias que aluden a la agricultura en Fuerteventura dicen
que los majos no conocían la agricultura y su economía era eminentemente ganadera. Sin embargo, vemos por las dataciones que han aportado estas semillas que ofrecen una alta fiabilidad, que al menos desde el siglo V hasta el siglo VIII, los majos cultivaban trigo, cebada y lentejas, como vemos en la imagen. La práctica de la agricultura además pues, implica pues, una organización social, económica, ciclos marcados por estas actividades agrícolas y bueno, esa vinculación con el resto del archipiélago al ser pues un grupo de cultivos vinculados a otras, que aparecen también en otras islas. También el trabajo antrocológico desarrollado por la doctora Paloma Vidal está ofreciendo datos muy interesantes, como digo, son datos preliminares, pero esperemos con los resultados que obtengamos durante esta campaña poder implementar estos datos, como digo, aún muy preliminares, que nos están indicando, al menos en los estratos más superficiales, el aprovisionamiento de combustible en el entorno más cercano del yacimiento, pero también comienzan a aparecer otros taxones relacionados con el bosque termófilo o mesófilo que estarían indicándonos un aprovisionamiento más alejado de zonas más altas, más húmedas, en las que se podrían desarrollar ejemplares del pino canario, laurisilva, acebuche, etc. Con lo cual esperemos que estos resultados, que estos esfuerzos de hacer también las primeras flotaciones en Fuerteventura, vemos cómo ofrecen resultados muy, muy interesantes, gracias también a este equipo interdisciplinar formado por los compañeros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este espacio, como digo, no solo tuvo diferentes usos, pero también tuvo diferentes transformaciones. Vemos cómo aquí estamos observando los mismos paquetes cenicientos que veíamos en la imagen anterior y vemos cómo encima de esos paquetes cenicientos, amortizando esos paquetes, se construye una nueva edificación que está situada en la zona más cercana a la entrada de la cueva y está cerrando el espacio, quizá abandonando parte de la cueva y centrando la actividad en la zona más cercana a la entrada. Nos estamos refiriendo a esta estructura de un taboror, de un lugar de reunión, que es bastante particular porque los que conocemos un poco la arqueología de Fuerteventura sabemos que este tipo de estructuras se localizan en lugares abiertos al exterior y en lugares, por lo menos no conocemos ningún ejemplo, salvo este de Villaverde, que se sitúe en el interior de las cuevas. Algo también que habría que tener en cuenta a la hora de vincular el momento social en el que se produce. Sabemos que esta estructura es posterior al siglo VIII, porque es posterior a esos niveles de cenizas que veíamos anteriormente, y que es anterior al uso como enterramiento, como lugar de enterramiento o como contexto funerario del interior de la cueva, como veremos a continuación. En el exterior, las excavaciones, tanto de testigos que quedaron de las excavaciones de los años 80 como nuevas intervenciones, nos permiten ver también un espacio que también se va transformando en el tiempo. Desgraciadamente hay una zona que ya está excavada y podemos ver las relaciones entre las estructuras, pero no la relación entre estas estructuras y los estratos o los procesos que generaron estos estratos y que nos están marcando los diferentes usos que este espacio exterior pudo tener. Aquí tenemos la entrada original de la cueva y lo que sí podemos apreciar es una estructura bastante antigua que sería en principio, por lo que tenemos excavado, la primigenia de este lugar, que estaría creando un espacio circular, abrigando la entrada de la cueva, con un pasillo de entrada en el que se intuye o empezamos a intuir una serie de lajas escalonadas que podrían ser esos escalones que están marcando, que están permitiendo el acceso desde una zona más elevada al interior de la cueva y que posteriormente,
como vemos aquí, totalmente direccionada hacia la entrada. Y como vemos aquí, se le incluye en un momento posterior diferentes estructuras que, como digo, falta por excavar para ver realmente la relación y las dataciones que podemos obtener. Asociadas a estas estructuras de reforma, encontramos los restos de un hogar a una cota bastante baja, como veremos en la imagen posterior, y otras estructuras que se adosan a esta primigenia en un momento también posterior. Ya en el siglo 8-9, porque gracias pudimos datar los restos asociados a esta estructura y a este hogar, vemos que hay otra transformación del espacio que está amortizando algunas zonas más antiguas. Afortunadamente vamos a poder seguir excavando tanto al sur, al oeste y al norte para poder aclarar esta secuencia estratigráfica y de ocupación en la zona exterior. Aquí ven, si oyen por ahí que tengo algún animalillo en casa, si pueden apreciar aquí la estructura de la que hablábamos anteriormente, con el pasillo de entrada y algunos de los muros que se adosan a esta estructura primigenia. Otra vista en la que se aprecia la entrada de la cueva. Y en cuanto a los materiales arqueológicos, sí decirles que tienen un estado de conservación espectacular. Hay una ingente cantidad de material arqueológico de gran calidad y pericia técnica, y que nos está dando sorpresas como el hallazgo de piezas líticas con engobe, con almagre, piezas cerámicas almagradas y la propia piedra de almagre, que nos permiten abrir una vía de investigación acerca de la posibilidad, más que posibilidad, de que las piezas aborígenes de Fuerteventura también, aunque sea en un momento determinado, se almagraran. Y lo más importante de estas piezas, al margen de sus decoraciones y su estado de conservación, es que van a estar contextualizadas, es decir, vamos a poder hacer un estudio que aún no se ha realizado, un estudio del material asociado a un contexto arqueológico concreto, de manera que vamos a poder establecer una secuencia estratigráfica y una secuencia en cuanto al material que los majos usaron a lo largo de esos 1500 años, o al menos las dataciones que nos ofrece la cueva de Villaverde. Finalmente, la cueva de Villaverde también nos ofrece la posibilidad de hacer el estudio bioantropológico de dos individuos, un individuo adulto y uno infantil, que según las investigaciones que se realizaron y las excavaciones que se realizaron en el año 1979, fueron enterrados en una zona cercana a la entrada, con una estructura perimetral. Tenemos que decir que hemos entrevistado expresamente a la arqueóloga María Dolores Garralda, que excavó este enterramiento. El dibujo no es exactamente en la posición en la que se encontraron los huesos, sí el del niño, pero no el del adulto. Como ven, se parece bastante a los esquemas que utilizamos cuando realizamos estudios bioantropológicos. Con lo cual desconocemos exactamente la postura del individuo adulto. Los restos estaban a la vista, pero según las intervenciones que se hicieron en el año 79, se trata de un enterramiento, aunque no descartamos que pueda ser una deposición. Sí que es cierto que se documentó una estructura perimetral a modo de cista en torno al cuerpo, y los pies estaban depositados sobre una de las piedras del tagoror que constituía el tagoror. El individuo adulto se ha establecido una edad entre 36 y 48 años, de sexo masculino y 1,71 de altura, y el infantil en torno a los 6 años. Este contexto no estaba datado, pudimos datarlo en la primera campaña, estableciendo una datación entre el siglo XII y XIII,
con lo cual nos está indicando el último momento de ocupación del espacio, el último momento transformado del espacio. Finalmente, cuando se produce el enterramiento o la deposición, el espacio es tapiado y colmatado con tierra, de manera que no existe una ocupación interior en momentos posteriores. Y de hecho el registro arqueológico es muy claro en esto, ya que no documentamos restos de cerámica de momentos posteriores a época aborigen, con lo cual es uno de los motivos que hace de la Cueva de Villaverde un lugar de referencia para el estudio del periodo aborigen de Fuerteventura. Igual que en la parte exterior, sí que está más alterada, la parte interior es una cápsula, como nosotros decimos, una cápsula del tiempo, que al menos va desde el siglo V hasta el siglo XIII, sin alteraciones antrópicas posteriores. En cuanto a los estudios bioantropológicos, empezamos a conocer algunos datos, aunque todavía faltan datos de la datación del infantil y de ADN, al igual que algunas muestras, los resultados de algunas muestras de los cálculos dentales. Y empezamos a ver una serie de marcadores como la osteoartritis en algunos dedos de las manos o incluso los nódulos de Small en las vértebras que nos están indicando esa sobrecarga. En cuanto a las dataciones que vamos teniendo de contraste respecto a las dataciones de los años 80, tenemos aquí en blanco las dataciones realizadas durante los años 80, que nos marcan una ocupación desde el siglo III hasta el siglo IX en el interior y desde el siglo VI hasta el siglo IX en el exterior. Como digo, son dataciones que tienen que ser contrastadas y que vamos contrastando poco a poco. También cedidas por la doctora Carmen Machado, que realizó una datación entre el siglo XI y XIII también para el exterior. Finalmente, nuestras dataciones nos ofrecen una ocupación interior que va desde el siglo V hasta el siglo XIII, incluyendo el contexto funerario. Y en el exterior tan solo tenemos de momento una datación del siglo VIII y IX. Pero sí que es cierto que gracias al proyecto ISOCAM, dirigido por el profesor Jonathan Santana, quien también realiza parte del estudio bioantropológico, van a poder hacerse abundantes dataciones durante este año que espero aclaren un poco más la secuencia de ocupación del yacimiento. Finalmente, si nos remitimos a las fuentes etnohistóricas, las cuevas son nombradas con usos diferentes, bien como casa o lugares de hábitat, bien como lugares de enterramiento, que es lo más frecuente, o bien como lugares relacionados con los aspectos culturales, donde se hacían sacrificios, etc. Siempre me gusta hacer referencias a esta cita, pero indudablemente, y gracias al yacimiento que tenemos, el registro arqueológico es lo suficientemente rico como para poder reconstruir el uso que este espacio y las transformaciones que se produjeron en este espacio a lo largo del tiempo, teniendo siempre como referencia las fuentes etnohistóricas, pero nunca tomándolas como algo 100% fiable. Y bueno, para finalizar y a modo de conclusión, ¿por qué es importante la Cueva de Villaverde como espacio de investigación para el periodo aborigen de Fuerteventura? Por un lado, porque permite una investigación arqueológica interdisciplinar de un yacimiento, como vemos, con unas características muy especiales. Por otro lado, el estado de conservación de las estructuras, de los materiales y de las muestras permiten realizar diferentes estudios. Se trata de un yacimiento con una secuencia de ocupación, una secuencia estratigráfica de largo recorrido, que nos permite estudiar el periodo aborigen en sus distintos momentos, con materiales muy bien conservados, que nos van a permitir con este equipo interdisciplinar abordar pues, cuestiones tanto de la vida, el paleoambiente, la espiritualidad y la muerte de los majos. Con lo cual, la Cueva de Villaverde a día de hoy en Fuerteventura es un yacimiento de gran interés para el estudio de su periodo aborigen.
Y sin más, espero que les haya resultado de interés y estoy abierta pues a cualquier duda que les pueda surgir sobre el yacimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. La verdad que ha sido una intervención maravillosa porque has conseguido resumir en poco tiempo una investigación muy intensa y lo que queda, me imagino, ¿no? por investigar. Bueno, les animo a ir formulando preguntas a través del chat. Una persona sí que ha realizado una en torno a los restos de laurisilva que mencionaste. Pregunta si la laurisilva, bueno, pues por lo que pudo entender, no se ha encontrado en todos los estratos y en aquellos en donde ha sido identificado, ¿qué cronologías tenían esos niveles en donde aparece la laurisilva? Sí, como digo, los estudios antracológicos están en su fase iniciales. También nosotros en el interior solo pudimos intervenir el año pasado, con lo cual tenemos datos de los estratos del siglo VIII, con lo cual esos datos de laurisilva aparecen asociados a los estratos del siglo VIII. Sin embargo, como digo, los estudios que se realizaron en los años 80 marcaban una mayor abundancia de taxones de laurisilva en los estratos infrapuestos, los estratos anteriores, con lo cual faltará continuar este año, si podemos, la intervención en ese sondeo para completar la secuencia estratigráfica y ver qué tipo de carbones y qué ejemplares aparecen en los estratos más antiguos. Bueno, vamos a esperar un poco para ver si siguen formulando más preguntas. Rosa, una pregunta. A nivel de futuro, de próximos años, ¿qué estrategias, ¿no? de intervención o qué pretenden? Me imagino que será ampliar, profundizar. ¿En qué líneas estratégicas un poco plantean para próximos años? Yo, bueno, un poco los que me conocen saben que yo soy poco intervencionista, es decir, en el interior de la cueva se excavó prácticamente la mitad oeste, como he explicado, y se ve perfectamente los cortes que se hicieron. Entonces yo soy partidaria de aprovechar estos cortes y aprovechar toda esa información que esos cortes, ese refresco de perfiles nos puede dar por el momento. No soy partidaria de abrir en extensión, por ejemplo, todo el yacimiento, sino ir con campañas graduales y pequeñas, ir reformulando la estrategia de actuación siempre con datos muy concretos. Es decir, por ejemplo, este año hemos realizado sondeos en 2 puntos concretos, refrescando los perfiles. Pues lo principal es conocer la secuencia estratigráfica hasta la parte inferior, saber en qué momento se ocupa por primera vez el tubo, qué uso se le da y si esto lo podemos conseguir realizando pequeños sondeos en las zonas en las que ya se intervino en los años 80, creo que es mucho mejor para los yacimientos que intervenir en zonas en las que todavía no se ha tocado nada. Por lo menos intervenir en estas zonas, pero ya con una información asentada y de referencia, no empezar a abrir. Y en la parte exterior, pues la asignatura pendiente es poder determinar los límites reales del asentamiento y si estos se ciñen justo al jameo o se amplían. Vale, perfecto. Mira, te traslado otra pregunta que plantean si queda demostrado el consumo de focamonje por parte de los habitantes de la cueva. Sí, sí, con total rotundidad. Encontramos también restos de cetáceos, restos de tortuga y restos de foca monje, tanto en el interior como en el exterior. Es decir, que la foca monje sabemos por las crónicas que habitaron el Lobo. Ya en el siglo XV había todavía focas monjes en el islote de Lobo, que por esto recibe su nombre y que de manera continuada hubo una explotación sin control que fue lo que provocó su desaparición.
pero sí, en el siglo XV aún había focamonte en Fuerteventura, en la zona de Corralejo, Lobo. También preguntan que desde tu experiencia emprendedora, ¿qué consejos darías a la gente joven, a los jóvenes profesionales en este campo de especialización? Una pregunta complicada. Complicada. Sí. Bueno, yo el mejor consejo que le puedo dar es que cuando se dediquen a algo, cuando hagan algo, que lo hagan porque les apasiona. Porque en este campo, bueno, siempre, igual que en otros, se van a recibir consejos de personas que llevan trabajando tiempo o en diferentes ámbitos, pero siempre que se hagan las cosas desde la pasión y desde la motivación personal, siempre yo creo que el camino se va a ir abriendo a su paso. Entonces, es una pregunta difícil, pero yo creo que teniendo siempre esa motivación, todo va, todo va sobre ruedas. Mira, preguntan también por la condición legal del espacio donde se ubica el yacimiento, medidas para proteger su integridad a nivel de expropiación, etcétera. Sí, la parcela pertenecía a un señor de Villaverde y en el año 84 se permutó por otra parcela, es decir, que ahora mismo es propiedad del Ayuntamiento de La Oliva. El Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias son en última instancia los competentes en la conservación del yacimiento y de la parcela y del yacimiento en sí. O sea que ahora mismo pertenece al Ayuntamiento de La Oliva. Vale. Preguntan Aunque también... el BIC es bien Perdón. de interés cultural y esa parte es competencia del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Preguntan también por publicaciones sobre los trabajos recientes, si se han llevado a cabo y en qué ámbito se han publicado. De momento la única publicación que todavía está en prensa fue la presentación que hicimos en las jornadas de historia de Lanzarote y Fuerteventura el año pasado y aún no se ha publicado nada. También estamos a la espera de obtener más dataciones para el yacimiento y obtener más muestras. En realidad, esta es nuestra tercera campaña de excavación. La primera campaña fue poner al día esos 40 años de abandono, tanto en limpieza como en poder recopilar toda la información antigua que había del yacimiento, ver todos los materiales que habían sido documentados en el yacimiento. O sea que la primera campaña fue un poco de puesta al día y evaluación. La segunda campaña, que es la que hicimos el año pasado, empezamos ya lo que es la excavación propiamente dicha y ahora estamos en la tercera campaña y todavía faltan muchos datos como para poder abordar una publicación más integral, aunque por supuesto está en nuestra mente porque bueno, creemos que es fundamental poder dar a conocer el yacimiento no solo en charlas, sino también en publicaciones. Otra pregunta, dicen que en relación con la presencia de almagre en la cerámica que han documentado, si tienen alguna perspectiva de llevar a cabo algún estudio que se relacione con el uso del almagre en la cerámica tradicional, si no tienen proyectado. No, y sería muy interesante poder vincular el estudio de los materiales aún está casi sin tocar, ¿no? Porque claro, hacer un estudio de materiales requiere también tener una secuencia estratigráfica, cronológica clara. Siempre tendemos a hablar de las decoraciones, de los acabados, de las piezas, pero es fundamental tener el contexto arqueológico del que proceden. Cuando tengamos este contexto claro, sería fundamental vincular un estudio cerámico global entre la cerámica tradicional de Fuerteventura y la cerámica aborigen, porque es cierto que hay muchos aspectos vinculados, pero sí que es cierto que todavía estamos ahí un poco contextualizando los materiales, pero sería muy interesante, sí.
Otra cuestión que formulan es sobre la presencia de pardelas, otros animales extintos, y si tienen marcas de haber sido consumidos. Sí, no lo he comentado, pero sí que es cierto. Aquí en Fuerteventura se habían detectado en algunos yacimientos de la zona del Malpaís Chico, la zona de Tuinés, el centro de la isla, algunos yacimientos con restos de avifauna consumidos, con restos de consumo humano. Y en la cueva de Villaverde también aparecen, y además con bastante profusión. Y también nos aparece algo que, bueno, está también en fase de análisis, pero aparecen unos negativos de huevos de codorniz que también aparecen en otros yacimientos como aves silvestres que consumen los majos. O sea que sí, sí aparecen ese tipo de... Igual que aparece también restos de pescado, que no lo he nombrado, dentro de la alimentación, el malacofauna, mariscos, etcétera. Bueno, en medio de todas estas preguntas, te advierto, Rosa, que hay muchísima gente que te está felicitando por la magnífica charla y sobre todo por el inmenso trabajo y proyecto de investigación que estás llevando a cabo en la cueva de Villaverde y en la isla de Fuerteventura. Bueno, pues darte las gracias a ti, a todo ese equipo, ¿no?, que tienes junto a ti. Muchísima suerte para todos los proyectos que te quedan por delante, que son muchos. Y como tenemos la intención de que este ciclo de actualidad arqueológica del Museo Canario se repita o bien anualmente o bien bianualmente, yo te pido por favor que estés con nosotros el próximo año o el siguiente para poder contarnos todos los avances que hayas podido realizar con este enorme proyecto que estás abordando. Recordarles también a todos que mañana abriremos seguramente ya el enlace para poder apuntarnos o para que se puedan ir inscribiendo en la siguiente conferencia que tendrá lugar el próximo jueves, si no me equivoco, 29, ¿no?, de octubre, y que irá de la mano de Juan Carlos Hernández Marrero, del director del Museo Arqueológico de La Gomera, precisamente para hablarnos de la arqueología de esa isla. Darle las gracias a todos los que se han inscrito, los que han estado presentes, además de, por supuesto, a la ponente, por estar aquí y porque realmente son todos ustedes los que dan valor al trabajo que realizamos quienes nos dedicamos a este mundo, que es el mundo de la arqueología, ¿no? Muchísimas gracias y nos veremos el próximo jueves. Gracias, Rosa. Muchas gracias, seré encantada. Y gracias, Nuria, por todo tu trabajo.